Buenas con todos mis compañeros, profesor. Y en la salud es Fausto Romero Recio, código de alumno 11160170. El tema que me toca exponer es horno de fusión, planta de aleaciones de la refinería Cajamarquilla. La refinería de zinc sobre la cual se realiza el presente trabajo es una producción de la empresa Minero Perú, ubicada en Cajamarquilla a 22 kilómetros de Lima y 450 metros sobre el nivel del mar. Está diseñada para producir anualmente 1.015.000 toneladas métricas de zinc refinado al 99.99% de pureza como producto principal y como producto secundario ácido sulfúrico. Procesos para la obtención del zinc. Entre los procesos para la obtención del zinc, primero tenemos a la tostación. Como materia prima se utiliza el concentrado de zinc en el mineral de esfalerita o blenda, el cual, al pasar por un proceso de tostación mediante un horno como turbulento, se transforma en óxido de zinc, que es lo que se conoce como calcina de zinc. En este proceso son eliminados la mayor cantidad de flúor, cloro, mercurio y selenio, considerados elementos negativos, y como subproductos de la tostación tenemos ácido sulfúrico en una relación de 0.93 metros cúbicos por tonelada de concentrado de zinc. Siguiente proceso tenemos la lixiviación. La calcina de zinc, después tratada mediante el proceso de lixiviación en una solución diluida de ácido sulfúrico, con el objeto de solubilizar el zinc junto con otros metales valiosos como el cadmio, cobre, cobalto, eliminando, asimismo, gran parte de los elementos perjudiciales, como son el arsénico, antimonio, germanio, y producir un residuo lo más rico posible de plomo-plata, y eliminar el hierro como residuo de yosorita. En el siguiente proceso tenemos lo que es la purificación. El sulfato de zinc obtenido en el proceso anterior es tratado luego en este proceso de purificación, mediante el cual se recuperan los metales valiosos como son el cobre, cadmio y cobalto, eliminándose en este proceso casi totalmente los otros elementos que son perjudiciales para la electrólisis. Siguiente proceso, electrólisis. En este proceso, el sulfato de zinc como solución pura pasa por unas celdas, las cuales con corriente continua se descomponen y se depositan el zinc en el cátodo de aluminio y el oxígeno liberado en los ánodos de plomo-plata. Por otro lado, el electrolito agotado es recirculado en la etapa de lixiviación con una solución diluida de ácido sulfúrico. Después de 18 horas son extraídos los cátodos de las celdas y los cuales pasan por una máquina descortezadora para separar el zinc en forma de planchas de los cátodos. Siguiente proceso, fundición y moldeo. Las planchas de zinc son introducidas a un horno para su fundición, desde el cual el zinc líquido es bombeado a sus respectivos moldes. Siguiente etapa, diseño del horno refractario. En este caso vamos a tomar como ejemplo un horno refractario de aluminio con el modelo de aluminio con el cual se hizo la presente tesis, de la cual se hace la exposición, porque dice o se sustenta en la tesis que si que se puede trabajar con aluminio, también se podría trabajar con el zinc. El diseño del horno refractario basculante es de 580 kilogramos de capacidad para fundir aluminio o prealeaciones de aluminio cobre. Las dimensiones principales del horno, según recomendaciones prácticas, tenemos: de la altura del horno debe ser 1.2 veces el diámetro del horno, y la altura del piquero debe ser la tercera parte de la altura del horno, para hornos de crisol, que sirve para fundir metales ferrosos y no ferrosos. Siguiente etapa es la temperatura de la llama. Se usará combustible ligero, dice el número 2, con un exceso del 15% para garantizar una combustión perfecta. La temperatura diabática sería del 2000 grados centígrados. Esa sería la temperatura diabática de la llama,
donde la temperatura máxima de la llama llegaría a ser el 80% de la temperatura adiabática. Estaríamos llegando a 1600 grados centígrados. Por condición de distancia del quemador a la línea del producto, la temperatura de la cámara es el 84% de la temperatura máxima de la llama. Estaríamos hablando entonces de una temperatura de 1344 grados centígrados como temperatura de la llama como producto final. Luego, el siguiente valor a tratar sería la emisividad de la llama. Como posición química del diésel número 2 es 86.8% de carbono, 0.7% de azufre, 12.3% de hidrógeno, y entre nitrógeno, oxígeno y las cenizas tenemos el 0.2%, que nos da un 100%. Y la relación de carbono a hidrógeno es como 7:1. La emisividad máxima de la llama, según el gráfico, sería de 0.7. La emisividad real de la llama es el punto de vista práctico, el 50% de la emisividad máxima. O sea, estaríamos hablando que tendríamos una emisividad de llama del 0.35. Siguiente punto a evaluar para el diseño del horno sería la emisividad de la temperatura de carga. Según se obtuvo en los ensayos, la temperatura de fusión de aluminio es a 660 grados centígrados y la emisividad del aluminio es de 0.09. Luego tendremos que tener en cuenta la selección de materiales. En la selección de materiales tenemos primero los refractarios. Según catálogos refractarios por la empresa Peruanos S.A., se escoge el ladrillo de coral P, que tiene 80% de trióxido de aluminio. Este ladrillo es usado, recomendado y principalmente para hornos reverberos de aluminio, incluyendo la solera y hornos de fundición, con una temperatura máxima de servicio de 1790 grados centígrados. Luego tendremos que tener en cuenta también los concretos refractarios. El concreto a usar para este horno es el Castable 176, 89.6% de trióxido de aluminio. Este concreto es usado en hornos de inducción y reverberos de aluminio, con una temperatura máxima de servicio de 1760 grados centígrados. Luego tendremos que tener en cuenta los morteros refractarios. El mortero refractario a usar es el Repsa Coral, con un uso indicado para ladrillos aluminosos de clase de 70% y más. Para hermetizar las uniones expuestas para hermetizar las uniones expuestas al ataque de penetración metálica. El ladrillo aislante también es uno de los temas a tratar para el diseño de este horno. Se va a usar es el K23 color rojo, una temperatura de operación de 1260 grados centígrados. Y el aislante final que se utilizará es el asbesto, con una emisividad de 0.032, que logra trabajar desde a temperaturas de 0 grados hasta los 100 grados. Luego tendremos que tener en cuenta para el diseño del horno el coeficiente total de transmisión de calor, que incluye tanto la convección como la radiación y expresa valores medios representativos de las paredes del horno. La temperatura superficial es de 60 grados y asumiendo una temperatura ambiental aproximada de 20 grados centígrados. Siguiente a evaluar va a ser el cálculo de la temperatura en el interior del horno. El coeficiente de transmisión de calor es de los productos de combustión a la carga. Utilizaremos el método de Heiligenthal, que se detalla a continuación. Eso lo estaré dejando en el enlace del video para que puedan ver la tesis de la cual se extrajo la información. La relación del área expuesta de carga o área refractaria sería de 0.22. La temperatura de los gases en la cámara sería de 1344 grados centígrados. Y la temperatura de la carga, en este caso sería el aluminio u otros materiales no ferrosos, sería de 660 grados centígrados. Eso fue toda la exposición. Agradezco su tiempo. Muchas gracias.